Bueno, mis hermanos, entonces en el día de hoy el Señor dispone que sigamos predicando de su palabra. Miren, ahí hay algo muy importante y hermoso que hay en la palabra de Dios es que si yo, por ejemplo, yo digo, yo soy Mauricio, yo soy, si yo lo digo, pues tiene una connotación que es muy limitada, ¿cierto? Pero si el Señor dice, yo soy, eso tiene una profundidad, mejor dicho, insondable. Nosotros venimos aprendiendo de lo que el Señor, en esas formas sencillas que tiene el Señor de mostrarnos las cosas con esos ejemplos tan sencillos que tanto tiempo hemos hablado y seguimos explorando esto, escudriñando y sencillamente es esto, cada vez es más profundo y de eso se trata. Por ejemplo, la vez pasada hablábamos que sencillamente no podemos ser lo mismo que éramos hace un año, que tenemos que ir avanzando, que tenemos que ir evolucionando en el conocimiento, en el entendimiento, en todo, en las obras que tenemos que en las obras que tenemos que desarrollar y no podemos estar en el mismo sentimiento o el mismo conocimiento del año pasado, ¿cierto? Entonces, acuérdense siempre, el Señor habla y la profundidad de sus palabras es algo demasiado grande, demasiado alto, tiene demasiado significado. Entonces tenemos que ir cada vez escudriñando más. Las mismas cosas, así sea. Mire, toda la palabra habla de ¿qué? De Jesús. Toda la palabra habla de Él, por Él y para Él. Toda la creación habla de Jesús. Por Él son todas las cosas, por Él, para Él, porque Él lo decidió así, Él lo hizo, Él lo va a terminar, esta creación va a ser una nueva. Todo nos lleva a eso. Y mire todo lo que hemos estudiado y todos los años que llevamos escudriñando la palabra. Y aún así todo nos lleva a lo mismo. Si ven el significado de la palabra Jesús es Dios, de la frase Jesús es Dios, es cada vez más grande, es cada vez más profunda y uno comienza a mirar y analizar aspectos de esa afirmación del nombre del Señor Jesús, lo que significa, de dónde viene, por qué se llamó Jesús, qué vino a hacer. Todo nos lleva a eso mismo, a Él. Todo nos lleva a Él. Toda la palabra de Dios, desde lo primero que se escribió, desde el Génesis, ¿sí? En el principio, hasta el fin, hasta cuando dice, ven pronto, Señor Jesús, ¿sí? En Apocalipsis hasta el fin, todo es Él, todo nos conduce a Él, todo es su palabra, ¿cierto? Y mire todo lo que llevamos estudiando, los diferentes aspectos, los muchos aspectos, los muchos matices que tiene su palabra. Hoy vamos a retomar una enseñanza que ya hemos visto, pero pues el objetivo es que cada vez el Señor nos permita profundizar más en estas mismas enseñanzas, pero pues no es repetir algo, sino cada vez ir más profundo, hilando más delgado, mirando qué otra parte, qué otras veces el Señor nos revela, ¿sí? Vamos a ir a una frase muy común dentro del mundo, incluso dentro de Latinoamérica de pronto y en la mayoría del mundo, cuando decimos, vamos a Juan, al libro del apóstol Juan, por favor, capítulo 10, versículo 14. Juan capítulo 10, versículo 14. ¿Algún voluntario, por favor, que me lea este versículo? Amén. ¿Con quién hablo? Willington, pastor, ¿cómo está? Buenos Mi días. hermano Willington, el Señor Jesucristo me lo bendiga. Bueno, Léame, por Juan favor. 14, ¿no es cierto? Juan 10, 14. Sí, 10, 14, por favor. Listo, 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Ustedes, amén. Que el Señor Jesús lo bendiga, mi hermano, que así sea. Ustedes han escuchado, incluso antes de conocer de la palabra del Señor, esta frase, yo soy el buen pastor. Yo personalmente sí lo escuché muchas veces, aunque pues no tenía ni
ni interés, ni entendimiento, ni conocimiento de esas cosas, pero yo sí la escuché, que yo soy el buen pastor. Incluso en nuestro país hay una cárcel que se llama El Buen Pastor, la cárcel El Buen Pastor, y hay muchas cosas, hay muchos institutos, colegios, escuelas, empresas, una cantidad que llevan ese nombre, El Buen Pastor, ¿cierto? Por qué hago referencia a esto? Por esto que les estoy diciendo de que eh, la mayoría de la gente ha escuchado ese término, el buen pastor. Algunos o muchos, cuando escuchan del buen pastor, entonces tienen la idea de que es Jesús. Ah, bueno, Jesús sí, el buen pastor. ¿Qué se imagina la mayoría? Las tradiciones de los hombres, pues, ¿a qué nos han llevado? El buen pastor, entonces, Jesús es el buen pastor. Bueno, ahí está hablando algo de Jesús, no algo de la religión y eso del buen pastor, y eh, se imaginan cómo lo ve la mayoría de la gente, lo mismo que lo veíamos nosotros. El buen pastor, entonces, es una persona barbadita, ¿sí? De pelo largo, con unas facciones, y es agradable físicamente, bien parecido, generalmente ojos claros, ¿cierto? Con una aureola, algo que le brilla así como detrás de la cabeza o sobre la cabeza como una luz, ¿sí? Cargando una ovejita o en los hombros o aquí, y un poconón de ovejas, y con un bastón generalmente, un bastón. Si ustedes hagan el ejercicio de buscar Jesús el buen pastor y pónganle imágenes y verá que le van a salir muchas imágenes de este tipo. Entonces, cuando viene con un bastoncito así, curviado en la punta, así como el supuesto bastón de Moisés, algo así, un bastón de pastor, nos dijeron eso, con aureola, con las ovejitas, ¿cierto? Y esa es la imagen que la mayoría del mundo tiene, que quiere decir, que significa esta frase: yo soy el buen pastor, ¿sí? Yo soy el buen pastor y mis ovejas conocen, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas, las mías me conocen. Hasta ahí se quedó para la mayoría, hasta ahí se quedó. Entonces, ¿el qué es el buen pastor? No, es una cárcel, creo que en Bogotá, si no estoy mal. Bueno, hay una cárcel que es muy famosa en Colombia, se llama El Buen Pastor. Y muchas cosas, busquen todo lo que lleva este nombre. Y ahí se quedó para la mayoría de la gente que lo del buen pastor. Pero esta información tiene un contexto, tiene un significado, tiene una comparación, ¿sí? Tiene una aplicación, tiene unos personajes y están perfectamente determinados y definidos en la palabra de Dios. Pero muchos se quedaron en la imagen del Señor que dicen que es Jesús, pero ¿quién puede pintar o imaginar la apariencia física del Señor Jesús? ¿Cierto? ¿Quién podrá hacerlo? No, nadie, porque no tenemos una descripción física, ni una fotografía, ni nada de por el estilo. Pero el hombre, dentro de la tradición de que querer ver, que no sea por el oír, sino por el ver, ¿sí? Por eso dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero el Señor dice que la fe entra es por el oír, no por el ver, ¿cierto? Dicen que ver para creer, no. El Señor dice que escuchen para que crean, porque la fe viene por el oír, no por el ver, ¿cierto? Entonces el mundo le dice a uno muchas cosas. Y en este caso, así como en muchos, algo que uno ve tan sencillo como que ¿quién es el buen pastor? Pues sencillamente se quedó en una oscuridad y en un desconocimiento y en una falta de entendimiento tremendísima. Si esto fuera una información más, pues no habría ningún problema, ¿sí? No habría ningún problema, pero es que esta información es acerca del único que puede salvar y puede dar la vida eterna y que también puede condenar y mandar el cuerpo y el alma al infierno. Entonces, esta información hay que profundizarla cada vez más. Y seguro que si el Señor nos permite, cada vez que vayamos a escudriñar, vamos a encontrar más profundidad en esto, ¿sí? Nos dieron, por ejemplo, algo bastante riesgoso es no entender que esos títulos que están en la palabra de Dios, esos numeritos que ponen ahí, capítulos y títulos, que eso lo agregaron los hombres. Y el Señor dice que no le agregue nada, pero ahí está la referencia en cualquier Biblia de las que usted pueda encontrar.
números y títulos que fueron agregados. El Señor dice, no lo haga, pero mire la tradición hasta donde nos lleva. Entonces, tenemos que entender que esos números no es para ponerles tanta atención. No, es que esos sirven para guía. No, lo que sirve de guía es la palabra, ¿sí? Entonces, son cosas que debemos entender. Debemos entender este mensaje tan sencillo como quién es el pastor, de quién estoy hablando. Por ejemplo, en muchas congregaciones, ¿quién es el pastor? Y van a mencionar el nombre del pastor. Por ejemplo, en el caso de nosotros hace 5 o 8 años, ¿quién es el pastor? Ah, el pastor es el Luis Eduardo Tafur. Sí, y todo el mundo, ya. Pero estamos hablando de que hay más profundidad dentro de esa misma pregunta. ¿Quién es el pastor? El que vino a levantar pastores, evangelistas, apóstoles, ¿sí? Estamos hablando de ese y tenemos que llegar a eso, a ir a profundizar cada vez más, ¿cierto? A ir a profundizar cada vez más esa información, ¿sí? Ese que levantó al pastor Luis Eduardo y que después levantó al pastor Luis Alberto y que después nos ha levantado a todos nosotros, ese tiene un nombre y es Jesús. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mire, les hablo esto porque la mayoría de la gente queda sin entendimiento cuando escuchan este tipo de información, ¿sí? No es más que una información, pues, aleatoria que, pues, puede recibirse o no, que no hay ningún problema con eso. Entonces, cuando nosotros vamos a escudriñar la palabra, debemos tener en cuenta todo el contexto que el Señor. Entonces, el título de esta prédica, perdón que no lo haya dicho, es ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? ¿Sí? Entonces, esa pregunta nos la van a hacer muchas veces. Entonces, a muchas personas le van a preguntar, venga, ¿y quién es su pastor? Y algunos van a decir, no, es César Castellanos. O no, ¿quién es tu pastor? No, Marcos Witt. A ver, entonces uno comienza a decir que, bueno, hay pastores en este mundo que el Señor ha levantado, otros falsos maestros, que dice que son muchos, dice el Señor, ¿sí? Pero tenemos que ir a la información y al entendimiento de quién es el pastor en realidad. ¿De qué está hablando el Señor cuando dijo, yo soy el buen pastor? ¿Por qué buen pastor? Porque Él dice que Él es. ¿De qué está hablando? Miren, vamos a entrar en contexto. Esto sucedió allá cuando el Señor vino en carne y pisó este mundo, ¿sí? Se hizo hombre y comenzó a dar testimonio. Pero ¿qué pasó? Como veían a un hombre, entonces no le creían, pese a las señales que estaba haciendo y pese a las palabras que estaba diciendo. No le creían, porque le tuvieron envidia, porque le tuvieron celos, rabia. Unos poquitos le creyeron, que son los más humildes, ¿sí? Los que tenían el poder político en ese entonces, que era basado en el poder religioso, y hablo de religioso porque el judaísmo es una religión, y con de esa misma forma, pues, gobernaban el pueblo, ¿sí? Que estaba también bajo el gobierno del Imperio Romano en ese entonces. Por eso Poncio Pilato era el gobernador romano que regía sobre Judea en ese entonces. Entonces, el Señor, hay un contexto. Cuando vamos a leer sobre el buen pastor, entonces vamos a Juan 10, del 1 como a tal versículo, entonces ya se quedó ahí la información. No, porque esto no comenzó ahí. La situación de la que estamos hablando no comenzó ahí. Bien, tiene una información previa a partir de qué estaba haciendo el Señor, de dónde venía, qué era lo que estaba pasando en ese momento, cuándo dijo eso y a quién se lo dijo. Entonces, vamos a entrar en contexto que la situación comienza en Juan 9, en el versículo 1. Vayámonos hacia atrás un poquito, ¿sí? El libro de Juan, en el capítulo 9, desde el versículo 1, miren que el Señor comienza a narrar una situación. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Sí? Ahí comienza a narrar una historia que dice que al pasar el Señor, y viene de más atrás, qué era lo que estaba sucediendo y todo, y para esta enseñanza vamos a tomar desde aquí, pero es importante que tengamos una secuencia en la información, por eso es tan importante y les insisto tanto. Es más, me atrevo a hacerles el llamado a todos mis hermanos que comencemos a leer la Biblia correctamente, desde el principio hasta el fin, porque eso nos llenará muchos vacíos, nos va a dar la información que es requerida para entender mucho mejor, ¿sí? Eso es un libro y tiene un orden, ¿sí? Por eso
Génesis está en el principio porque habla de que en el principio creó Dios. Por eso es lo primero que te tiene que leer. La tradición de las iglesias, bueno, que se dicen cristianas y toda la tradición teológica le dice que no, que usted no comience por allá porque va a confundir. Entonces, el Señor dispuso un orden y el hombre quiere transgredir esas cosas que dice el Señor. Yo les estoy haciendo, yo creo que los pastores están de acuerdo con esto porque eh, debemos comenzar a contextualizar, a tener una idea más precisa de los tiempos, qué sucedió primero, de dónde viene, cuándo el Señor escogió el pueblo, qué pasó, porque si no va a ser se le vuelve una sopa de información de que esto tiene aquí, el otro, pero no sabe de dónde viene cada cosa. Por eso no entendíamos antes, y cuando nos presentaban a Jesús, pensábamos que era una segunda persona porque los hombres dispusieron eso, porque no se van al orden. Entonces yo los invito a que todos hagamos eso, comenzar a leer la Biblia de nuevo, desde el principio. No importa cuánto se demore, no importa cuánto tiempo pueda dedicarle, pídale al Señor, pidámosle al Señor que nos ayude a tener ese contexto. Vamos a entender mucho mejor muchas cosas que antes no entendíamos. Es necesario esas cosas. Leer todos los libros, porque pues por mucho tiempo duramos leyendo pedacitos y pedacitos y pasajitos y bonito y todo, pero el Señor comenzó a mirarnos a mostrarnos que había más información, que esa información nos lleva a otra información que ya estaba escrita para complementar y entender, y que viene después otra información que está confirmando lo que ya se había dicho por 1, 2, 3 profetas, por situaciones que están escritas. Entonces, si no entendemos todas esas cosas previas, ¿cómo vamos a entender quién es Jesús? Porque es necesario comprender de dónde viene, del linaje, todas esas cosas son importantes, muy importantes, muy importantes. Entonces, el Señor habla acá en Juan 9, en Juan 9:1 dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Sí? Ahí comienza a narrar una historia y es bueno que la lean, por favor. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en la información sobre el pastor que dijo el Señor, pero eso tiene que ver con esto. ¿Sí? Porque estaba sucediendo algo en el contexto de lo que se está diciendo, de lo que el Señor dijo acerca de que él era el pastor, ¿sí? Un ciego de nacimiento, nunca había visto con sus ojos, ¿sí? Y el Señor ahí comienza a narrar la historia de que él lo sanó, él le devolvió la vista, ¿cierto? Él le devolvió la vista, ¿sí? Bueno, le devolvió, no, le dio la vista porque él nunca había visto. Y hay muchas características en esto. Y entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa con las religiones, no quisieron aceptar estas pruebas. El Señor estaba mostrando su magnificencia y los otros querían, por ejemplo, los líderes religiosos en ese momento, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, querían que es que él le fuera a hacer una función privada a ellos. Venga, haga un milagro para ver, haga descender fuego del cielo, háganos alguna prueba para saber que usted, pues en realidad, ¿por qué usted no ha venido primero a nosotros? Ellos estaban celosos por eso. Sí, ¿por qué? Venga, háganos una prueba. Nosotros demandamos de ti, y el Señor les decía, la generación adúltera demanda señal, y la señal no les será dada, ¿sí? Entonces, todo eso tiene un contexto, ¿cierto? Ellos estaban celosos y no querían viendo las señales y todo, y incluso al que le sanaron, al que le dieron la vista, le preguntaron, ¿usted por qué se atreve a decir eso? O sea, ¿por qué dice usted que el acaso es que usted, quién es él o qué? Dice, no, pues yo no sé. Yo lo que sé es que pues nunca había visto a nadie que hubiera devuelto la vista a alguien uno que hubiera nacido ciego de nacimiento. Nacido ciego de nacimiento, valga la redundancia. Y entonces, todas estas cosas, ahí el Señor, ¿sí? Pasemos al versículo 35, ahí en el capítulo 9, ¿sí? Está sucediendo toda esta situación. El Señor escogió a uno que nunca había visto y le dio la vista. Ahora veía. Llamaron a los papás para pedirle, porque no aceptaban las pruebas indubitables que estaba dando el Señor, las pruebas que no se pueden refutar, que ya veía. ¿Cómo sabemos que usted era ciego antes? No le creemos, pero y toda esa cantidad de testigos decían, no, sí, él era ciego, nunca había visto.
¿sí? Y le presentan y entonces comienzan a preguntarle al Señor. Y dice, y lo expulsaron. Lo expulsaron porque el Señor le había devuelto los ojos, imagínense, porque el Señor le había dado la vista. En el capítulo 9:35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿sí? Él lo había escuchado y le había devuelto la vista, pero no lo había visto, ¿sí? Eso es importante. Dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y eso aquí, toda la profundidad de esta información se puede ir, así como la gente piensa que el Señor es el del bastoncito, el de la aureola, con las ovejitas. Y miren, eso es bien delicado en ese cuadro que nos pintaban, porque el bastoncito, es el mismo bastoncito que le pintan a Moisés. Nunca la palabra de Dios dice que el bastoncito fuera, que tuviera una curva aquí arriba. No, no, eso es una simbología que viene de los egipcios. Si ustedes van, investiguen eso y verán que es bien interesante que ese famoso bastón de Moisés curvito, o que le ponen al Señor Jesús también cuando es pastor, que es curvito, eso no tiene nada que ver de la palabra de Dios. Eso es algo que viene toda esta simbología egipcia. Miren todos los sarcófagos y toda esa cosa que vienen con unas cosas como cruzadas ahí. Uno de esos es el bastoncito así curvo. Eso es el problema con las tradiciones de los hombres. El Señor dijo, no se haga imágenes de esas cosas. No se haga imagen porque terminan adorándolas. Y uno terminaba teniendo el mismo cuadrito de esa persona blanca con las ovejitas ahí. Y no, el Señor dice que tengamos cuidado con eso. ¿Sí? Lo pintan así blanco, ojos claros. Pues nunca sabemos qué color de ojos tenía el Señor. Él nunca lo dijo. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas, que las ovejitas, ¿será que estaba hablando de animalitos lanuditos? ¿Sí? ¿Será que estaba hablando de eso? Pero esa es la imagen que le venden a uno. Entonces, cuando habla del Hijo de Dios, ¿cierto? Habla del Hijo de Dios. Dice, pues le has visto, el que habla contigo, Él es. ¿Sí? Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Entonces, ¿cómo así que lo va a adorar si la adoración es solo para el Señor y este era el Hijo? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa todas esas cosas? ¿Sí ve que hay mucho más profundidad? Estos mensajes que uno los veía como tan sencillitos, ¿no? Que ya los había escuchado y todo, pero tienen mucho más profundidad. ¿Por qué lo adoraba? ¿Por qué el Señor Jesús le permitía que lo adorara? ¿Sí? Porque él no le dijo que no lo hiciera. Y miren lo que dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Ah, bueno, entonces si nos quedamos solo con esa información, pues sencillamente el Señor pues venía a darle la vista a las personas ciegas, ¿cierto? Pero ¿será que eso paraba ahí, esta información? ¿Paraba ahí? Ya, él le dio la vista a unas personas que habían nacido ciegas o que eran ciegos y ya, eso era una señal de algo mucho más profundo, de algo espiritual, de algo que tenía que ver con el espíritu, con el alma, con la trascendencia del ser de nosotros y la vida eterna. Eso, pero la gente no vio sino las señales, lo mismo, la ovejita ahí pintadita con la lanita y que hace ve. Eso es lo que la mayoría de gente se queda en esa situación, ¿cierto? Entonces, dice que él había venido para eso y no solo para devolver la vista o dar la vista, sino para que los otros fueran cegados. O sea, que unos que veían ya no iban a seguir viendo. Uy, ¿cómo así? Y mire, entonces, ¿dónde se cumple eso? Dice, ahora llega, miren esto que dice en el 9:40. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, estaban presenciando la situación y estaban viendo todo lo que estaban escuchando, todo lo que el Señor estaba diciendo. Al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ellos estaban medio entendiendo lo que el Señor, para juicio he venido, dijo el Señor. Para los que no, acababa de darle la vista a un ciego, para los que no ven, ¿para qué? Para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces se sienten aludidos y por favor, eran los que más conocían de la palabra, los que más conocían, como dice Pablo,
que él era fariseo de la más estricta secta de su religión, y era una religión lo que él practicaba, el judaísmo. Él era, mejor dicho, de lo más estricto, y ellos eran, mejor dicho, súper estudiosos, formados, con maestros que les enseñaban sobre la palabra y la tradición de los hombres. Mezclaban las dos cosas. Entonces, estos fariseos dicen, ¿cómo así? Entonces, algunos fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Sí? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Pero ¿cómo así? ¿Ellos qué habían hecho luego? ¿Por qué no querían? Porque él les estaba diciendo que tenían pecado porque decían que veían, pero ellos estaban viendo, ellos no eran ciegos físicamente. Entonces, el Señor estaba hablando de más profundidad y ahí, como desafortunadamente hay un título ahí, entonces uno generalmente no sigue leyendo o comienza a leer desde ese título o desde ese capítulo. Ese es un error grandísimo, por favor, eso quiero insistir siempre en eso. No tengan en cuenta capítulos, ni versículos, ni nada ni títulos que no están originalmente ahí. Eso es una carta que fue escrita de forma seguida y si usted no lee la carta seguida no va a entender el contexto. ¿Sí? Si no la entiende bien, devuélvase al principio y vuelva y léala despacio, pidiéndole siempre al Señor, que es el único que puede dar sabiduría. Léala despacio, con calma, y le pide al Señor que le abra el entendimiento. Si no es de esa forma, difícilmente va usted a encontrar una solución a esas dudas que tiene. No va a encontrar un contexto dentro de lo que decía el Señor, son sencillamente frases por allá. Él dijo que Él era la luz, bueno, Él era la verdad, bueno. No, eso todo tiene un significado, tiene un contexto y tiene un orden dentro de lo que se ha dicho. Y pues a nosotros nos llegó pues estas doctrinas, estas malas doctrinas o falsas doctrinas con que nos enseñaron y el Señor ahora nos dice que hay que corregirlas y hemos venido corrigiéndolas. Él nos ha venido corrigiendo, gloria al Señor. Y pues nos ha puesto la humildad para reconocer que uno se equivoca y que de pronto no todo lo que creíamos era cierto, es porque no estaba escrito en la palabra. Entonces, el Señor a estos fariseos, mire, a estos fariseos, a los que estaban presentes ahí, cuando Él le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Sí? El Mesías, les estaba preguntando sobre el Mesías. Y entonces los fariseos, pues, ¿por qué está diciendo esas cosas? Él hace lo que de la forma con la que ciega a las personas es con historias sencillas. Sencillas, son historias bastante sencillas, ¿sí? Toda la narración que él tiene es bastante sencilla, para que nadie diga que es demasiado difícil, ¿sí? No porque el único que explica es él. Cuando el Señor abría su boca, decía una cantidad de información que tiene una profundidad increíble, como les decía. Entonces, el Señor comienza a decirles, de cierto os digo, y comienza a describirles una historia ahí en el capítulo 10. Desafortunadamente hay un número ahí que le indica que comienza algo, pero no, ahí no comienza. Esto viene desde más anteriormente. Sí, viene con un ciclo de tiempo, con un orden de los acontecimientos. El Señor ahí le habla, le comienza a hablar, le va a decir algo el Señor a los fariseos y a los que estaban presentes ahí. Dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Y qué pasó? Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahí se quedó toda la historia. ¿A dónde se fueron ellos? Pues a la granja, muy probablemente a la granja. Está hablando de las ovejas y que el pastor y que le a la puerta y el redil, pues sí, pero eso son cosas como agrícolas, ¿no? Sí, ahí se da testimonio de que esta alegoría les dijo, es una alegoría, pero ellos no entendieron porque se quedaron en esas cosas físicas. Mire,
mi hermano y mi hermana, démosle infinitas gracias a Dios porque ahorita estamos comenzando a entender. La mayoría de la gente se quedó en esas cosas, ¿sí? Pintando al pastorcito con las ovejitas al lado y una en los hombros o en los brazos y pintando esas cosas y entendiendo por los ojos y no por el oído, no por la palabra de Dios, sino por las tradiciones de los hombres, ¿sí? Las tradiciones son demasiado fuertes. Miren, la mayoría de gente, así como cuando Pablo llegó a Atenas, que dijo que estaba, o sea, estaba triste y estaba entre un sentimiento como entre rabia y tristeza de que toda la ciudad estaba entregada en la idolatría. Salga usted a un centro comercial, salga en su ciudad, en el sitio donde esté y mire a ver si no está pasando lo mismo. Todo el mundo está entregado a la idolatría con la Navidad. Está entregado a la idolatría. ¿Sí? A uno le da tristeza. Eso es triste. ¿Sí? Entonces, ahí hay que definir ese tipo de cosas. Si eso no es verdad, pero a mí me llama la atención, mire, ese concepto de que uno tiene un pie aquí y el otro pie allá, es que no, hay gente que todavía tiene un pie en el mundo. No, 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 eso no es verdad. O usted es o usted no es. Si usted está allá, y que asiste a la iglesia, pero eso no le asiste a la congregación, pero eso no lo hace que usted haya salido del mundo. Si usted está acá, usted entiende que esas cosas son para perjuicio de uno, de cada persona, ¿sí? El problema, por ejemplo, no, que es que ahí hay un árbol de Navidad y yo no me puedo pasar. No, eso no me contamina a mí. Lo que contamina es lo que sale del corazón. De mi corazón está amando esas cosas, está teniendo significado esas cosas para mí. Me dan alegría, me llenan de júbilo. Ese es el problema, lo que sale del corazón, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que debemos discernir. Mire, la tradición es tan fuerte. Mire, les doy un ejemplo que de pronto los va a incomodar o los va, bueno, no, pues nos tiene que mover. La tradición es tan fuerte que invalida el mandamiento de Dios. Eso le dijo el Señor a los fariseos. Dice que el pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Dicen Dios, Dios, y le piden a Dios y todo, Señor, ayúdame, susténtame, socórreme y todo, pero el corazón de ellos está lejos. ¿Por qué? Porque siguen tradiciones que invalidan el mandamiento de Dios. ¿Sí? Eso está en Marcos 7:9, ¿cierto? Entonces, miren, les voy a dar un ejemplo que de pronto nos incomode, pero son cosas que el Señor nos muestra. Cuando una persona se casa, ¿qué es lo que dicen los que se están casando? ¿Qué es lo primero? Al momento como el momento por el cual están allá. ¿Qué es lo que dicen cada uno? Hacen unos votos. ¿Qué son esos votos? Dicen, yo prometo amarte, prometo una cosa, prometo serte fiel, prometo. Y eso es invalidar el mandamiento de Dios porque el Señor dice, lo dice literalmente. Dice, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. ¿Sí? Entonces el Señor también les daba, y hay hartos ejemplos ahí en la palabra de Dios que dice que no prometan ni por el templo, no prometan ni por el cielo, que es esto, significa esto, que no prometan ni por la tierra, que no prometan. Dice, no prometa porque no va a cumplir, porque todos, dice en la palabra de Dios que cumpla sus promesas y sus juramentos a Dios, sino que eso es bastante grave, el hecho de perjurar, no cumplir lo que se ha prometido, eso es bastante grave. Y el Señor nos dice y nos ordena, es mejor que no prometa a que prometa y no cumpla. Cuando, por ejemplo, uno dice, te prometo serte fiel, y eso lo hemos, claro que uno lo ha hecho. Y el Señor comienza a mostrarle que son tradiciones de dónde salió que los que se están casando hagan esos votos, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes de pronto pueden pensar o sentir en su corazón, pero entonces, ¿cómo así que ya estoy mal casado? Entonces, ya uno no puede entonces prometerle a la esposa que la va a amar. Cualquiera de ustedes puede preguntarse eso, pero aquí no se trata de lo que usted piense o lo que yo piense. Se trata de qué dijo el Señor. El Señor dijo, no prometa. ¿Sí? Entonces, esa tradición es muy bonita y todo suena muy bien, pero miren, dice el Señor que si usted mira una mujer o la mujer un hombre y lo desea en su corazón, así no diga nada, así no le cuente a nadie, dice, ya adulteró en su corazón.
Entonces, esa promesa de que prometo serte fiel, ahí se cayó. Entonces, el Señor dice que manda, hay reprensión del Señor por esas cosas. ¿El problema para quién viene? ¿Para el Señor? No, para la persona que prometió y no cumplió. Ese es uno de los tantos detalles. Sí que prometo serte fiel y la mayoría de la gente se separa, ¿sí? Que hasta la muerte, ¿sí? O sea, se comprometen durante toda su vida y el Señor dice, no lo haga, no prometa. Es mejor que no prometas a que prometas y no cumple. El problema no está en el jurar o en el prometer, porque el Señor lo dice. El problema está en no cumplir lo que se le promete al Señor o delante del Señor. Ese es el lío. Y usted no puede garantizar. Es más, ¿por qué a ese juramento? Acuérdense que todo lo que dice el Señor respecto a cuando usted haga planes, voy a hacer, voy a vender, voy a comerciar, diga antes, si Dios quiere. Pero en esos votos o en esas promesas que se hacen en los matrimonios, tradicionalmente, nunca hay un, si Dios quiere, yo te voy a, sí. Otra cosa muy diferente sería si uno le dijera, delante de estos testigos y delante del Señor, yo le pido a mi Dios que me ayude a serte fiel, que me lleve por caminos rectos para tratarte como un vaso más frágil, que me haga hacerte fiel hasta la muerte, que el Señor sea disponiendo mi vida para servirte, para amarte en las buenas y en las malas. Eso es muy diferente a prometer, no, es que yo lo voy a hacer, ¿sí? Espero que se entienda ese punto, porque es Eclesiastés 5:5, por favor, miremos, ahí es Eclesiastés 5:5, 5:6. Miren, el Señor dice en Eclesiastés 5, versículos 5 y 6, ¿sí? ¿Alguien me hace el favor y me ayuda con este versículo, por favor? ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Un voluntario? Amén. ¿Quién es por aquí? Mauricito. Mi hermana Graciela, el Señor Jesús la bendiga, por favor, léame Amén, esto. igualmente. Eclesiastés 5:5. Sí, señora. Amén. La palabra del Señor dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. El 6 también. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Amén, mi hermana, el Señor la bendiga. ¿Está claro? ¿Nos deja el Señor suficientemente explicado esto? Sí, yo creo que es bastante claro que una tradición, pues que la tradición es tan buena, pues entonces uno que va a cambiar eso porque es una tradición. Eso es lo que pasa con las tradiciones de los hombres, que lo llevan a uno a hacer cosas que lo contaminan a uno y lo hacen que el Señor se enoje, ¿sí? ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Se va a enojar el Señor por lo que yo comienzo a decir y no puedo cumplir. Por eso el Señor dijo que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Que usted no esté prometiendo cosas para que le crean, sino que usted, que nos acostumbremos a que lo que yo digo lo cumplo. Así usted no va a tener, no, esta persona, la palabra, confía en la palabra porque él lo hace y él tiene palabra y mire que esto es una persona de bien. A eso tenemos que llegar todos nosotros. Entonces debemos cuidarnos mucho de este tipo de cosas. El Señor nos va guiando, ¿sí? Entonces, miremos qué es lo que dice el Señor. Acuérdense lo que Él dice. Bueno, le narra esta historia. El Señor comienza a narrarles esta historia. ¿A dónde íbamos? En el 9:41, ¿no? En Juan. Ahí sí, quitar el dedito de Juan. El Señor les dice, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Bueno, ya íbamos en el 10, en el 10:1 comienza. Entonces el Señor comienza a narrarles sin parar. Aquí no paro de, bueno, vas a cambiar de capítulo. No, no sucedió eso. Entonces tenemos que seguir leyendo. Dice, de cierto os digo, ¿a quién? A esos que estaban hablando con él, a los que estaban diciendo, ¿acaso nosotros somos ciegos también? A ellos les estaba diciendo, de cierto, el que entra por la puerta del redil de las ovejas,
El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. ¿Mm? Más el que entra por la puerta. Ah, bueno, eso ya lo habíamos leído, ¿cierto? Ya habíamos leído toda esta parte. Hasta el 7. Bueno, Sí, hasta el pastor. 10:6. Hasta el 10:6, ¿cierto? Y se da testimonio de que ellos no entendieron, como nosotros tampoco en un tiempo no entendíamos y nos quedábamos con lo clásico que nos había enseñado, con el cuadrito que poníamos en el cuarto y todas estas cosas. Entonces, seguimos. Miren, ¿qué quiere decir esto? El Señor, si nos devolvemos al 10:1, dice, ¿por qué dice que les está hablando de que está hablando de un redil, de unas ovejas? Dice que hay alguien que es ladrón y salteador. Eso es salteador, que es un sinónimo de ladrón, ¿sí? Es muy parecida a la palabra, está describiendo eso. Pero, ¿qué les estaba diciendo él? ¿Será que les estaba hablando de una granja o algo así? Él les está hablando de cosas que ya estaban escritas. Vamos a Jeremías, por favor. Vamos a Jeremías, al capítulo 2, por favor. Jeremías capítulo 2, versículo 26. Jeremías capítulo 2, versículo 26 y 27. Un voluntario. Amén, pastor. Mi hermana, el Señor Jesús me la bendiga. Amén. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Amén, mi hermana. Muchas gracias. El Señor la bendiga. Miren, está hablando de ladrones y salteadores y dice que el Señor está haciendo también aquí una comparación, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto. Está hablando de una situación. Cuando queremos saber de qué está hablando el Señor cuando dice que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón, ese es el salteador. Está hablando acá, una comparación de que el pueblo se va a avergonzar, así como el ladrón cuando es descubierto, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la mayoría del mundo? Está yéndose en pos de la idolatría, diciéndole a un leño, a un pedazo de yeso, que es la mamá. Imagínense ustedes, la Madre María, supuestamente le están diciendo un pedazo de yeso, con algo de pintura y una forma, que han moldeado las manos de un hombre, y le dicen que ella es la madre de todos, la madre de la iglesia, y le dicen en muchas partes. Entonces, cuando el Señor está haciendo referencia a este ladrón, está haciendo referencia a una condición, está dando ejemplos. Miren, ahora vayamos a Oseas, capítulo 7, por favor. Está hablando del ladrón. Este es ladrón y salteador. Cuando no entran por la puerta. ¿De qué está hablando? Todo eso lo sigue explicando el Señor. Oseas 7, versículo 1. Otro voluntario, por favor. Oseas capítulo 7, versículo 1. Amén, Mauricio. ¿Con quién hablo? Conmigo. Ah, mi hermana Graciela. Señor la bendiga. Ajá. Amén. Dice así, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Amén, mi hermana. Hasta ahí nomás. Miren, ahí está ya narrado, el Señor está hablando de un ladrón y un salteador, aquí en Oseas vuelve y ya estaba mencionado lo que está sucediendo por la incredulidad del pueblo, por no obedecer los mandamientos del Señor. Todas estas cosas que el Señor estaba narrando ya estaban descritas, ¿sí? Y Él se las narró a todos los que estaban escuchándolo y ellos no entendían, aunque estaban bien sencillas y ya estaban escritas. Miren, los fariseos eran personas, no eran personas del común,
Eran personas muy ilustradas en la palabra de Dios y en las tradiciones de los hombres, en su religión. Eran personas que habían sido formadas por maestros, que ya los habían llevado al conocimiento de muchas de las cosas. Pero cuando les habló el Señor Jesús, ellos no entendieron que les estaba hablando de algo que ellos ya debían saber, que ellos ya habían estudiado y que muy probablemente habían leído, tenían que haber leído, ¿cierto? Entonces, seguimos con la descripción. Vamos ahorita aquí al 17, a Juan 17. Seguimos en la narración de Juan. Esta enseñanza es para profundizarla más y también por amor a estos hermanos nuevos que de pronto no llevan suficiente tiempo compartiendo con nosotros, porque estos son temas que ya hemos tratado de diferentes formas, cada vez un poquito más profundos, y para que los hermanos nuevos también escuchen, comiencen a empaparse un poquito más de estas cosas. Cuando escuchen que Jesús es el pastor, que Jesús es mi pastor, eso tiene una connotación mucho más. Y vamos a mirar qué más dice. Dice el Señor, volvió pues Jesús a decirles, ¿a quién les estaba hablando? A esos fariseos y a los que antes habían sido testigos de todo esto que está pasando con ese ciego que recibió la vista, ¿sí? Que fue echado por los fariseos porque no le quisieron creer y no les gustó lo que había sucedido, que él hubiera recibido la vista, siendo ciego de nacimiento. Dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Y entonces uno comienza a analizar y si se pone a pensar, bueno, pero él decía que él era la puerta, ¿cómo puede ser un hombre una puerta? Entonces, yo soy la puerta de las ovejas, ¿cierto? De pronto a nosotros no nos suena el término, pero es que allá, en Jerusalén, en la zona del templo, había una puerta que se llamaba la puerta de las ovejas, ¿cierto? Una de las diferentes puertas. Eso está en Nehemías, mire, les leo acá Nehemías 3:1, Nehemías 3:1, cuando Nehemías, después de que tumbaron el primer templo, el que construyó Salomón, ¿sí? Ellos fueron deportados, el pueblo de Judá, los principales, alrededor de 4,000 hombres de los principales del pueblo, los dirigentes, ¿sí? Los letrados, sacerdotes y todos ellos fueron deportados a Babilonia. Estuvieron 70 años y el Señor volvió y los hizo volver a su tierra y ellos reconstruyeron el templo, ¿sí? En la época de Nehemías y de Esdras. Ellos fueron los que salieron de Babilonia. El Señor les encomendó toda esta labor. Entonces dice Nehemías 3:1, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Sí, bueno, entonces el Señor cuando les habla, yo soy la puerta de las ovejas, de pronto nosotros no estábamos familiarizados con ese término, pero ellos sí. O sea, ¿cómo así que dice que es la puerta de las ovejas y la puerta es una entrada aquí a la zona del templo? ¿Por qué él dice esas cosas? Mire, esta referencia a la puerta de las ovejas también está en Juan, pero no en el capítulo 10, sin quitar el dedito de ahí al capítulo 10, que es lo que estamos desarrollando hoy, sino en el capítulo 5. Cuando el Señor habla, tiene un significado cada vez más profundo. Yo soy la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era algo físico, ¿cierto? Que permitía el acceso al lugar donde se adoraba al Señor, al templo, en ese entonces. En Juan 5:2 dice, y nos describe, ahí está la descripción de lo que el Señor está hablando físicamente, pero que tiene una connotación espiritual. Dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. ¿Ustedes no han escuchado ese nombre, Betesda? Hay muchas iglesias y de Betesda, pero ¿qué connotación tiene eso? Dice que cerca de la puerta para entrar a la zona del templo, ¿sí? Ahí Betesda, un estanque que en hebreo, esto no es en griego, mire, aquí
el libro de Juan fue escrito en griego, pero este nombre no fue traducido al griego, sino que lo dejaron en hebreo. Y acá se da testimonio. Dice, es un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Léanlo, por favor. Complementen la información. Ustedes en su estudio personal de la palabra de Dios. No se limiten solo a lo que se les dice en el estudio o en la prédica. ¿Sí? Que sea ustedes mismos con ese amor. Leamos, dijo el otro. Con ese amor de querer saber más. Venga, pero esto de las ovejas y el estanque de Betesda que tiene, y ahí tenía una situación. ¿Quiénes estaban? Los que el Señor, la promesa de que Él iba a venir, estaba centrada en esto, en los ciegos, en los cojos, en la gente, en lo vil y lo menospreciado. Un ciego es una persona que no le sirve supuestamente a la sociedad porque no puede trabajar, no puede llevar sustento para su casa. En ese entonces, allá no había internet, ni había sistema braille para lectura, es más, ni los libros estaban al alcance de todo el mundo. ¿Sí? Entonces un ciego, un cojo, era una persona que no podía trabajar. ¿En qué se trabajaba? En el campo, ¿sí? Se trabajaba en las obras físicas, manuales, y no podía caminar, no podía trabajar, ¿cierto? Entonces, estos paralíticos, un paralítico, imagínense cómo era un estorbo para todo el mundo. A esos es que venía la promesa del Señor, que dijo que a ellos a ellos venía la promesa de su venida. ¿Mm? Que esperaban el movimiento del agua. Espero que sigan complementando esa información, ¿sí? Ustedes, para que mire qué era lo que pasaba con este estanque. Betesda. Betesda tiene un significado, ¿sí? Estamos hablando de que el Señor dijo que Él era la puerta de las ovejas. Y acá vemos que en Jerusalén había un sitio que se llamaba la puerta de las ovejas y que al pie de la puerta de las ovejas cerca, ¿sí? Había un estanque. Acuérdense que el Señor es la fuente de agua viva, eso es el Espíritu de Dios, ¿sí? Todo tiene un significado. Y Betesda significa casa de bondad, casa de la misericordia o lugar de acogida y cuidado a los enfermos. Eso es el significado de ese estanque. No era que fuera piscina San Isidro, por ejemplo, o piscina Club del Norte, o piscina, no, esto tiene unos nombres y están puestos por una razón. Betesda era el lago donde los enfermos iban a recibir sanidad y estaba cerca de la puerta de las ovejas, y el lavamiento que hacían esos enfermos era frente al sitio por donde se entraba, al lugar donde se suponía que estaba el nombre de Dios. Todo eso tiene un significado. Entonces, cuando él dice, yo soy la puerta de las ovejas, tenemos que entender esos datos. Sí, tenemos que entender, tiene un significado. Ahí era físico, ¿sí? Localizado, y espiritualmente tiene más. Él decía que él era eso, él significaba. Esas cosas estaban puestas para que dieran testimonio de él, del Señor Jesús, sin el cual no habría palabra de Dios ni habría existencia. Por él somos y nos movemos, en él somos y nos movemos, en Jesús, ¿sí? Entonces, cuando él dice, yo soy la puerta de las ovejas, y ve todo lo que no sabíamos de esto, ¿sí? Volvemos a Juan 10. A Juan 10, capítulo 10, versículo 8, ¿sí? Comienza a decirles a los mismos que les había dicho el cuento de las ovejas y que el redil y el corral y que los ladrones y salteadores, sigue diciéndoles, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. ¿Sí ve de qué hablaba el Señor de los ladrones? Acuérdense cuando él vino y echó a todo el mundo del templo, ¿sí? Para que se cumpliera algo que estaba escrito. Porque usted dice, mi casa, casa de oración será, el Señor decía, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Él no se estaba inventando esas palabras en ese momento. Bueno, él las inventó, lógico, él las creó, pero él estaba dando cumplimiento a algo que ya estaba escrito, ¿sí? Entonces, muchas personas vienen a esta información y dijo, no, mire, si ve que él estaba ahí avalando el templo ese físico que estaba ahí, el templo físico, ahí él dice que él estaba avalando porque él los echó y dice que esa era la casa de oración y que ustedes la habían vuelto en cueva de ladrones. Entonces, ¿será que el Señor avaló ese templo físico? ¿Será que tenemos que ir a ese templo a adorar, así como hacen los musulmanes con su ciudad sagrada y todo eso?
¿sí? Eso está también explicado. Vámonos para explicación de esto a Jeremías. Jeremías, capítulo 7, del versículo 4 en adelante. ¿Sí? Acuérdense, todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores. Entonces tenemos que buscar ladrones. ¿Dónde más encontramos a quién le dijo el Señor ladrones? ¿Sí? Mi casa, casa de oración será, y ustedes la han vuelto en cueva de ladrones. ¿Quién está en la cueva de ladrones? Pues los ladrones, ¿cierto? Entonces, esta cosa, y esto venía para que se cumpliera, y la información está completa. Jeremías capítulo 7, versículo del 4 al 15. ¿Quién me lo lee, por favor, un voluntario? Amén. Amén, hermano. ¿Con quién hablo yo? Con Manuel, el esposo de Victoria. Ay, mi hermano Manuel, qué gusto, nos da mucha alegría que el Señor esté orando en su merced, que esté pendiente de eso. Por testimonio de su esposa, que hemos visto que su merced y su esposa están tomando el tiempo para leer la Biblia desde el principio, y eso me parece muy bonito, que ustedes llevan poquito tiempo y el Señor los ha levantado para que vayan haciendo las cosas correctamente. Gloria al Señor, que el Señor me los Amén. bendiga muchísimo y que los haga perseverar hasta el fin, mi hermano. Jeremías capítulo 7, versículo del 4 al 15, para explicar de qué estaba hablando el Señor cuando dijo que la cueva de los ladrones y que los que habían venido eran ladrones y salteadores, y a qué se refería el Señor cuando habló esto en el templo. Las escrituras dicen, no confíen en palabras engañosas, repitiendo, el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmiendan su conducta y sus acciones, si practican la justicia unos con otros, si no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, si no derraman en este lugar sangre inocente, si no consiguen a otros dioses para su propia desgracia, entonces yo los dejaré vivir en este lugar, en la tierra que di a sus padres del antiguo y para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no sirven para nada. ¿Acaso piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, jurar en falso, incebar a Baal, correr detrás de otros dioses que no conocen y luego venir a presentarse ante mí en este templo consagrado a mi nombre, diciendo, estamos seguros para seguir cometiendo las mismas maldades? ¿Acaso toman este templo consagrado a mi nombre por una cueva de ladrones? Pues también yo los trataré así, oráculo del Señor. Vayan a mi santuario de Silo, donde al principio hice invocar mi nombre, y miren lo que he hecho con él por la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por haber hecho todas esas cosas, oráculo del Señor, por no haberme escuchado cuando yo les hablaba continuamente y no haber respondido a mis llamadas, yo trataré a este templo consagrado a mi nombre, en el que confían, y al lugar que di a ustedes y a sus antepasados, como traté a Silo. Los arrojaré de mi presencia como arrojé a sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. El Señor Jesús lo bendiga. Bueno, miren, entonces, todo esto que dice que los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores, hace referencia a los ladrones y salteadores que el Señor denunció. Es una cueva de ladrones, ¿sí? Y cuando viene la duda sobre el templo, aquí el Señor dice, no fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Hay mucha gente que todavía piensa que allá están los muros del templo de Dios. Y el Señor les estaba diciendo, dice que si ustedes hicieran lo bueno, yo los haría permanecer, pero si hicieron todas esas adulterando, matando, jurando en falso, lo que hablábamos ahorita de las promesas que no se cumplen, incensando a Baal y andando tras dioses extraños, hurtando y todas esas cosas, ¿qué iba a pasar? Los iba a desechar
Dijo, y es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, que estaba la casa sobre la cual era invocado su nombre, es cueva de ladrones. Dice que por eso iba a hacer con esa casa física, ¿sí? Lo que había hecho en Silo. En Silo era el sitio donde se había puesto el arca de Dios en la época cuando llegaron a la tierra prometida. Allá había como un santuario, ¿sí? Era como un tabernáculo donde estaba el arca de Dios, ¿sí? Eso está en las escrituras, en la época de Samuel, de los reyes, de las crónicas, de los jueces. Todo eso se describe ahí, ¿cierto? Y el Señor la desechó y los echó de su presencia al pueblo de Israel, ¿sí? Todas esas cosas pasaron. Entonces el Señor estaba diciendo que iba a hacer con ese templo en el que ellos confiaban lo mismo que hizo y los echó. Que ese templo ya no iba a ser lo que ellos pensaban que era el templo de Dios. Ahí, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. ¿Sí? Eso está escrito. Entonces el Señor, cuando habla de estas cosas que cueva de ladrones, estaba diciendo todo esto que ya se había narrado y ellos no lo entendieron, ¿cierto? Bueno, volvemos otra vez al Señor que dice, estábamos en la puerta, ¿cierto? Todos los que, otra vez en Juan capítulo 10, versículo 8, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. La mayoría de gente los escuchó porque no eran ovejas. No existe tal cosa que como una cabrita que se convierta en oveja o un lobo que se convierta. No, eso no hay. Hay ovejas. Estaban perdidas, pero el Señor, por eso está las parábolas. Está la parábola de la oveja perdida. Sí, todo eso eran ovejas. El Señor las desecha y vuelve y las reúne. Sí, eran ovejas, la simiente del pueblo santo. Eso del hermoso estudio que nos estaba dando el pastor Luis Alberto, de lo que también nos ha hablado el pastor Germán, que ha insistido tanto con esta información, porque la gente uno a veces trata de desechar esa información y piensa como que es muy aburrida y todo, pero eso tiene un sentido. Tiene un sentido. Entonces, todas estas cosas estaban escritas, ¿sí? Dice, ahora llegan el 10:9 y el Señor dice, yo soy la puerta. Vuelve y dice, acuerda de lo que estamos hablando, yo soy la puerta de las ovejas, ¿sí? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Ya les había dicho que había un redil y que habían entrado unos que no habían entrado por la puerta y que eran ladrones y salteadores. Y ahorita estaba diciendo que él era la puerta, que para poder entrar al redil de las ovejas era necesario entrar por él, por él. Ya vimos la simbología de la puerta de las ovejas, de que el pozo de Siloé, el estanque de Betesda, perdón, todo eso tiene un significado. Yo soy la puerta del que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pastos. ¿Pero para qué pasto? Pasto para, ¿cómo así? Para las ovejas, ¿será que tenía ovejitas? Y también eso está muy escrito muchas veces. Miren, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso tiene que quedársenos a nosotros. Él ha venido para que tengamos vida en abundancia por siempre, en una vida eterna donde usted no se va a enfermar, donde el sol no lo va a quemar, donde todo lo que usted anhele antes de que usted lo diga, el Señor ya lo habrá escuchado. De hecho, Él siempre ya ha escuchado todo lo que usted ni siquiera ha pensado que va a decir. ¿Sí? Todo, no va a haber sufrimiento, ¿sí? No harán daño las fieras, las que hoy son fieras serán mansitas, serán, mejor dicho, el niño las podrá apacentar, o sea, todas esas cosas para que tengamos vida eterna de esa forma, no teniendo plata como aquí y yendo de vacaciones cada vez que quiero, porque esas cosas se van a acabar. ¿De qué sirve la riqueza en este mundo si vamos a perder nuestra alma? Que así tengamos riqueza o seamos pobres o no tengamos nada, que todo sea para la gloria del Señor, que nos guíe en cada una de nuestras acciones, que nos guíe en nuestra manera de ser, de pensar, ¿sí? Dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora dice,
en el 10:11. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hay muchos que se hacen llamar pastores. Hay muchos que tienen y están llamando a gente y las atraen porque ellos son los pastores en todos los aspectos de la vida. Siempre va a haber gente que va a congregar personas en el nombre de un Dios que muchas veces ni conocen, ¿sí? Entonces, miren, analicen una cosa, esta información, ¿por qué el Señor estaba diciendo esa información? De que Él era el buen pastor. Vamos al Salmo 23, yo creo que uno de los salmos más populares junto con el Salmo 91, ¿sí? Miren lo que está hablando el Salmo 23, sin quitar el dedito ahí del 10. Una persona, por favor, me lee el Salmo 23, 1, 2. Otra persona me lee el Salmo 79, del 12 hasta el Salmo 80, versículo 1, ¿sí? Sin tener en cuenta la división. Entonces, Salmo 23, versículo 1 y 2, ¿alguien me lo lee, por favor? Amén, pastor. Sí, mi hermano. Hola, Mauri. 23. Emanuel, mi hermano Emanuel, el Señor lo bendiga. Sí, señor. Amén, Mauri. Y bueno, dice el Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén, mi hermano. Muchas gracias, el Señor lo bendiga. Bueno, mire, y esto teniendo en cuenta que la palabra Jehová está escrita, aunque esté escrita en muchas Biblias, pues no es la palabra original, que en realidad ese fonema no lo conocemos. Sabemos que hay 4 letras en hebreo que significan yo soy, ¿sí? Pero de ese yo soy que le habló a Moisés, dice que él es el pastor, que él es el pastor. Dice que ese, que en la traducción dice en Jehová, que está mal traducido, ¿sí? Dice que ese yo soy que le habló a Moisés es mi pastor. El Señor Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor, ¿sí? Entonces, acá el Salmo me está diciendo que en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿sí? El Señor está diciendo, yo soy la puerta. Aquí en Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, ¿sí? Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Será que está hablando de lo mismo? Claro que sí, estaba hablando que él era ese del Salmo 23. ¿Sí? Yo soy el buen pastor. ¿Cuál es el pastor del que habla la palabra de Dios? Ese que le habló a Moisés, ese que le habló a Abraham, ese que le habló a Noé, ese mismo. Y pues muchos por la tradición de los hombres nos habían dicho lo de la Trinidad, que tan trillada es todo el tiempo, pero que es necesario que comprobemos que el Señor aquí está hablando de algo que ya estaba escrito. Y ahí no hay disculpa de que no, es que yo pienso y yo creo que es que no, que es que la persona y que la segunda persona, pues ahí ya mi hermano y mi hermana y mi amigo y mi amiga, los que quieran escuchar las palabras del Señor, pues el Señor les abrirá el entendimiento. Y los que no, pues sencillamente van a dar un paso al lado y cuando llegue el momento de la tribulación van a decir, Señor, Señor, pero pues yo asistía, yo iba, yo hice, yo di, yo hice milagros. El Señor les va a decir porque no creyeron esto que está escrito. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz, las mías me conocen, ya vamos para allá. ¿Sí? Entonces, está hablando de ese pastor que dice que el Señor que le habló a Moisés es mi pastor. Ese es el Jesús que les estaba hablando a ellos ahí, pero ellos no lo entendieron como se da testimonio, ¿cierto? Entonces, cuando les habla de pastos, que la puerta, que entrarán y les dará vida eterna, ¿cierto? Todo eso era para explicar y comprobar que él estaba hablando de lo que ya estaba escrito, que él era el Dios Todopoderoso, que estaba presentándose en carne y estaba cumpliendo lo que había dicho que iba a hacer. Salmo 79, 12. ¿Quién me lee, por favor? Salmo 79, 12 hasta el Salmo 81. Voluntario, por favor, Salmo 79, 12. Mauricito, ¿Aló? Mauricito, si quiere lo leo. Mi glorita bella, el Señor Jesucristo me la bendiga. Sí, señora. Bien.
y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que le han deshonrado, oh Señor. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Amén. Despierta. Hasta ahí, mi hermana. ¿Hasta ahí? Hasta ahí nomás, Glorita. Sí, señora. Miren, muchas gracias. El Señor la bendiga, mi hermana Glorita, que la amamos tanto. Amén. Gloria a Dios. Miren, amén. Miren, entonces cuando él está diciendo yo soy el buen pastor, está hablando de un pastor, un buen pastor, un único pastor, ¿sí? Un único pastor, el pastor de pastores, ¿sí? Ese del que habla el Salmo, sí, dice de su infamia con que te han desarrollado, oh Señor, el yo soy que le habló a Moisés, que en la traducción dice Jehová, ¿sí? Ese Dios del que están hablando dice, nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, ovejas de ese pastor, ¿sí? Te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Para siempre quiere decir que tenemos vida eterna en ese pastor. Oh pastor de Israel, lo confirma ahí en el siguiente salmo, aunque son salmos diferentes, pero por algo el Señor lo puso en ese orden. ¿Sí? Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, y hay una condición importantísima aquí, ese Jesús que dice, yo soy el buen pastor, es el que está entre querubines. Hay uno solo que está entre querubines, que está en el gran trono alto y sublime que vio Isaías, que vio Juan en Apocalipsis. Ese que está, ese único, que está en un trono y en el trono uno sentado, que está entre querubines, es ese que dijo, yo soy ese pastor, porque aquí está diciendo ovejas de tu prado, oh pastor de Israel. ¿Sí? Muchos no son de las ovejas, entonces por eso no lo reconocen como que es ese mismo. Por eso están en dilemas todavía y creyendo en trinidades que no existen, que nunca la palabra habla algo de eso. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo, son cosas muy profundas que no entendíamos antes, pero que ahora sí. Ahora seguimos en Juan, ahora seguimos en Juan capítulo 10, por favor, regresamos a Juan. Juan capítulo 10, versículo 12. Dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, ¿sí? Mire, ese es el problema cuando el Señor dice, cuando Pablo nos explica que la enseñanza de la palabra de Dios, de que todo, que aunque el Señor da un derecho de que el obrero es digno de su salario, dice, yo no hemos hecho uso de este derecho que hay para que nadie me quite mi gloria de que el evangelio fue predicado por nosotros de manera gratuita. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, de ustedes recibieron de gracia tienen que dar. Así como él nos dejó ejemplo. De gracia recibiste y de gracia dad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se está, entonces aquí está hablando de un asalariado, eso es lo que está pasando en las iglesias en el mundo, que los pastores reciben salario. Cuando vienen los problemas que no hay salario, pues qué pena, pues que no nos podemos sustentar, entonces toca irnos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Acabó la iglesia porque como el pastor se quedó sin plata, porque no hay gente que le... Y gloria a Dios, el Señor también en eso nos alineó y fue pesado y fue duro, pero el Señor, aquí estamos. Gloria al Señor que el Señor nos ha enseñado eso. A Él sea la gloria por siempre y a su nombre. Entonces, dice que, ¿dónde íbamos? En el 13. El asalariado huye porque es asalariado. Si no hay salario, pues no hay pastor, ¿cierto? Para ellos, no para nosotros, ¿cierto? Entonces, no le importan las ovejas. Usted vea estas mega iglesias y eso es lo que está pasando.
mega iglesias, porque es un factor económico, son grupos económicos grandísimos que manejan millones de dólares, tienen avión, ¿cómo es posible que con el mantenimiento de un avión, con lo que cuesta un avión, ¿por qué no invierten eso en sustentar a los pobres, en lo que dice el Señor, en dar limosna a los pobres, dejarlo todo y venir a predicar? Predica, no, es que es más rápido si yo voy en avión hasta... Pues que para eso el Señor mandó a personas que vayan los unos para un lado. Usted no puede cubrir todo, tiene que ir a los sitios donde el Señor disponga. ¿Sí? Que usted tiene que quedarse aquí en este redil. Bueno, cuide este redil que el Señor lo mandó para allá. Pues bueno, muévanse para allá. No necesita un avión ni nada. Entonces el problema con toda esa basura que están predicando, el evangelio de la prosperidad, y con eso pues tienen a la gente como un anzuelo y los venden como mercadería, los tienen como mercadería. Entonces, dice el Señor, repite en el 10:14, en el Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor. Ya estamos entendiendo mucho mejor de qué pastor está hablando, el único. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si usted dice que es oveja del Señor y no sabe que Jesucristo es el único Dios verdadero, entonces no conoce al verdadero Dios, no es de las ovejas del Señor, o es de las ovejas que todavía no le ha sido quitado el velo. Pero si esta información está llegando hoy a su vida, quiere decir que esto tiene que causar un efecto en usted, en reconocer de qué está hablando el Señor, que no es el pastorcito de la pintura ya con el báculo que tiene de los egipcios y la ovejita de lana, no, porque hasta de eso hay significado, ya que ya estaba escrito, ¿sí? Mis ovejas conozco mis ovejas y las mías me conocen, o sea, habla de un pueblo de Dios que conoce quién es Jesús, que Jesús es ese Dios del que se habló en toda la ley, los profetas y los salmos, de ese Dios que le hablaba a los profetas. Ese es Jesús, el buen pastor. Otra cosa, el buen pastor, una cosa que él decía por aquí arribita, yo soy el buen pastor, el pastor de Israel es el Señor, el Dios que le habló a Moisés. Y dice que él da la vida por sus ovejas, pero hay muchos que se atreven a decir, no, es que Dios no puede morir. No, o sea, que, ¿cómo así que Dios muere? No, Dios no puede morir. Pues lo que el Señor dejó bastante constancia de que lo que es imposible para los hombres, y para muchos hombres es imposible entender y creer en eso, de que para Dios no hay nada imposible. Dice, yo soy el viviente y estuve muerto, dijo el Señor allá, yo soy el alfa y la omega, el que vive y estuve muerto. Está dando testimonio de que Él es el único Dios verdadero y que aún la muerte no lo pudo retener. ¿Sí? Entonces, ese Dios tenemos que conocerlo, los que nos decimos que somos de Dios, que somos del Dios de Israel, ¿sí? Tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Porque acuérdense que dice que las ovejas, aquí en el 10:4 nos devolvemos un poquito, dice, cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Nosotros seguimos a Jesús porque conocemos que Él ya había dicho eso que nos vino a decir y que está escrito. Esa voz nos es familiar, la reconocemos de atrás, del tiempo atrás que fue escrito, ¿cierto? Al extraño no seguiremos. No estamos siguiendo una Trinidad, ni a un santo en especial, ni a una virgen, ni a otros dioses en forma de animales, que todo eso lo describe en el Señor, ¿cierto? Mire que eso ya estaba escrito, que las ovejas conocemos al Señor, dice, y las ovejas perdón, ¿por qué? Va adelante, bueno, las mías me conocen, dice el Señor. Eso estaba en Joel, que ya lo hemos visto muchas veces. Joel 2, capítulo 2, versículo 27. ¿Sí? Él dice que sus ovejas conocían su voz. Las mías me conocen. Las mías me conocen. Eso es una condición que no se puede violentar, porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada, dice el Señor. Las ovejas de Dios, las ovejas del Señor Jesús, de ese Dios del Salmo 23, lo conocemos, sabemos quién es Él, ¿cierto? Porque aquí en Joel 2:27, mire lo que dice. Y
conoceréis que en medio de Israel estoy yo. En ese momento se estaba cumpliendo eso. En medio de Israel, del pueblo de Israel, estaba él, ¿sí? De la descendencia de Abraham, Isaac y de Jacob, estaba en medio de él y se va a cumplir aún más cuando reúna a todo su pueblo, ¿sí? Al Israel de Dios, ¿cierto? Conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro. No existe una segunda persona ni una tercera persona. Que ese Dios que dijo, yo soy el buen pastor, es ese. Por eso es que el Señor tenía que aclarar esas cosas, ¿cierto? Entonces, miren, aquí volvemos a Juan, ¿sí? Volvemos a Juan en Juan capítulo 14. No vamos al 10, sino al capítulo 14, sin quitar el dedito ahí del capítulo 10, ¿sí? Viene una información como esta, miren. En aquel día, en Juan capítulo 14, versículo 20, ¿sí? Que a veces ha sido tan confusa porque no leemos de corrido, ni no analizamos, ni le pedimos al Señor que el Señor nos dé discernimiento. Dice, en aquel día, ¿sí? Conoceremos, ¿sí? En aquel día conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces, o sea que sí, claro, que habían dos porque él habla de un Padre. Ahí conoceremos del Padre ese que estaba hablando en el Antiguo Testamento, bueno, en el que mal llamado Antiguo Testamento, ¿sí? Ese que él era, o sea, bueno, el verbo ser o estar es una misma cosa, ¿sí? Dice, conoceréis que yo estoy, ¿sí? Que yo estoy o soy en el Padre, porque Él es el Padre también, ¿sí? Él es el Padre, el único, ¿sí? Yo estoy en mi Padre y vosotros en mí porque nosotros estamos en Cristo. Él también es el Cristo. Nosotros estamos en Cristo, ¿sí? Y yo en vosotros, porque Él es el Espíritu que mora en nosotros. En aquel día que entendamos estas cosas, que Él es el buen pastor, vamos a entender estas cosas que dice que Él está en vosotros, en nosotros. Cómo el Señor Jesús sí ascendió al cielo y allá se quedó y dice que va a volver. ¿Cómo está en mí si no es el Espíritu que mora en mí, el Espíritu de Cristo que mora en mí? Entonces, cuando entendemos esto, en aquel día vosotros conoceréis. Las mías me conocen, dice. Las mías me conocen. Por eso es importantísimo. Esto es lo que da manifestación de la salvación que hay en nosotros, que conocemos al buen pastor, que conocemos a nuestro Dios y que no hay otro, como dice en Joel. Está clarísimo. Entonces, miren, volvemos al 10. En el 10, versículo 15, volvemos otra vez y dice, así como el Padre me conoce, volvemos con lo del Padre, y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Si el Señor dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas, y allá en los Salmos dice que el Señor, el gran yo soy, es el pastor, que Él es mi pastor, ¿cuándo ese padre dio la vida por las ovejas? ¿Cuándo dio su vida? Tengo que entender esas cosas. Si hay una condición que dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas, entonces si el padre es otro, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no se cumple en él eso que dio su vida por sus ovejas? No, él no dio su vida, él mandó a su hijo. No, pues es que él dice que él da su vida, ¿sí? Sí ve cómo va entendiendo, va encadenándose todo, va saliendo a la luz. Y él estaba diciendo eso, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Si el padre es otro, ¿cuándo dio la vida por sus ovejas? Entonces no sería un buen pastor porque no se está cumpliendo la palabra del Señor Jesús. Es importantísimo estas cosas, ¿sí? Acá, ¿se acuerdan todas esas veces que el Padre en mí, yo en el Padre, y las cosas que el Padre yo las hago, no las hago por mi propia cuenta, ¿se acuerdan? Mire, les recuerdo acá en el 14:10, que les decía a los discípulos, ya esto lo estaba diciendo solo a los discípulos en el 14:10, Juan 14:10 dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, pero en él no había descendido el Espíritu Santo, no el Padre, si eran dos personas diferentes. ¿Sí ves? ¿Sí ven? Sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras, y dijo, y yo lo haré, y yo lo haré. Siempre dijo, y yo lo haré. Pedid, y yo lo haré.
Dice que el Padre que moraba en él, Jesús, si fueran 3 personas sería el Espíritu Santo el que moraba en él y no el Padre. ¿Sí? Él hace las obras. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, que Él era el Padre y que Él era el Hijo y que Él iba a morar en nosotros. Eso, ¿sí? Y que estaba diciendo que no lo hacía por su propia cuenta. Entonces, ¿por qué decía que no lo hacía por su propia cuenta? Porque Él, en la condición en la que estaba, no en su naturaleza, porque la naturaleza del Señor Jesús no es humana, porque Él no es hombre para que mienta. Eso es una falsedad que nos puso la falsa doctrina de la teología, ¿sí? Que viene de la filosofía. Eso es otra cosa. ¿Sí? No es que tenga una doble naturaleza, como ya lo hablamos en un estudio, sino que en la condición, en la manifestación de la forma que venía a manifestarse a nosotros era como hombre, pero su naturaleza es divina. Él no es hombre para que mienta, ¿cierto? O si no, no sería Dios. Bueno, él venía en condición de siervo, ¿sí? Entonces, por aquí en Números, en el libro de Números, capítulo 16, versículo 28, habla algo de lo que el Señor estaba hablando, ¿sí? Porque él estaba hablando como siervo en ese momento y manifestaba lo que él era, las condiciones que tenía, ¿sí? No hablo por mi propia cuenta, no hablo por mi propia cuenta, ¿sí? Mire lo que dice en Números 16, 28. Él estaba dando cumplimiento a ese servicio que estaba dando. Lo mismo, y dijo Moisés, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado, ¿sí? Porque el Señor Jesús también cumplió la labor de que Él era el enviado, el Mesías, ¿sí? Entonces, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. El Señor Jesús sencillamente está tomando eso que ya estaba escrito y que venía como siervo a cumplir la orden de Dios, de ese Dios Padre que creó los cielos y la tierra, que se hizo carne y vino al mundo a morir en carne por nosotros. Entonces la mayoría no conocen la voz de ese que está hablando porque no son de sus ovejas. Entonces, mire, habla de muchas cosas y eso ya estaba, el Señor Jesús no les dijo nada que no hubiera estado escrito ya. Él les habló de lo que los fariseos ya debían saber, porque estaba escrito y él estaba dando cumplimiento a toda la escritura. Eso está, miren, está en Isaías 40, bueno, parte de esa información, de lo de las ovejas. Entonces, ¿quién eran las ovejas? Pero eran animalitos lanudos. Eso está en la explicación. Isaías 40 desde el 1 hasta el 11 está, para que anoten, por favor, ya nos venció el tiempo y ya no alcancé a leer esto, que es que me parece importantísimo. En Ezequiel 34, capítulo 34, del 1 hasta el 31, ¿sí? Cuando él habla de las ovejas y todo, aquí en este Ezequiel 34, 31, hace referencia a esto. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, ovejas de mi prado, ¿se acuerdan? Hombres sois. Ahí está aclarando el Señor Jesús cuando dijo estas ovejas, las ovejas mías, que el pastor, ¿quién es el pastor? ¿Quiénes son las ovejas? Aquí está diciendo hombres sois. Cuando el Señor estaba hablando de ovejas, estaba hablando de los hombres que él había destinado para salvación. Y yo vuestro Dios, dice el Señor, dice Dios el Señor. ¿Sí? Esto también está en Jeremías, por favor. Jeremías 23, del 1 al 8. Espero que por favor terminen esta enseñanza estudiando estos 3 pasajes que nos dan mucha luz sobre de qué estaba hablando el Señor ahí en Juan 10, ¿sí? Lo que mal llamado capítulo 10, que quiere era el pastor y que ese pastor era el Dios Todopoderoso que prometió y él sí cumple, porque todo lo que él dice lo hace. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, él dice que habla de que estos eran las ovejas, que estos eran los que los dispersaron, que las ovejas son hombres, que él era el Dios de esos hombres que el Señor comparaba con ovejas, que él iba a venir, iba a identificar quiénes eran esas ovejas, ¿sí? Por intermedio del conocimiento de esa palabra.
porque mis ovejas me conocen, dice el Señor. Y si usted no conoce a quién es el pastor de las ovejas de Israel, pues no es oveja, porque el Señor dice que sus ovejas le conocen. Entonces pidámosle al Señor que nos dé discernimiento para seguir entendiendo estas cosas que parecen muy sencillas, que podemos escudriñarlas una y otra vez, pero cada vez de una forma más profunda. Más información tiene que llegar, más entendimiento. Que sea el Señor dándonos la misericordia grandísima de entender su palabra, el significado de sus palabras, la connotación que tienen nuestras vidas. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga, grandemente nos bendiga y que permita seguir abriendo puerta, que Él sea abriendo puerta para la palabra,